Buenos días. Buen día, profe. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Buenos días, Muy profe. bien, gracias. Me alegro. ¿Quién tiene ganas de habilitar la cámara? ¿Quién me va a hacer Buenos días, compañía profe. hoy? Buen día. Bien. Acá estamos, profe. Muy bien, muy bien. Gracias, Pab. Buen día, profe. Gracias, Yago. Bien, estoy admitiendo gente, así que por eso. Muchas gracias a todos. ¿Tienen alguna duda antes que empecemos con la unidad número 7? ¿Han tenido Sí, oportunidad? profe. Sí, dime. ¿Me escucha bien ahí o no? Sí, te escucho perfecto. Tengo el apunte impreso de años anteriores Sí, y en una gráfica en la página, si no la encuentro ahora, sobre costo de oportunidad, bien. cómo calculaban, no coincido con un valor que hay en una tabla. ¿Lo busco más Bien. específico y se lo paso por mail o...? Perfecto, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, puede ser que haya algún error en algún apunte, puede ser. Ustedes, cualquier cosa que vean, Bien. en principio por ahí cuando se lo transcribe puede ser que se haya cometido algún error. Avísenme. Con tantos números y tantas cosas por ahí, se puede haber deslizado algún error. Perfecto. No se queden con las dudas. ¿Alguna otra duda? ¿Han tenido oportunidad de leer algo? Sí. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? No, no te escucho bien. Lo que sí les pido antes que me olvide que se identifiquen bien con nombre y apellido. Sobre todo en Classroom, porque a la hora de corregir los parciales después ya no voy a saber a quién poner la nota. Si me ponen nada más el nombre o algún alias o algún apodo, no voy a saber a quién le estoy poniendo nota a la hora de después ¿Por qué le ponerla cambia? en la lista. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo se puede cambiar, profe? ¿O cómo hacemos para ver qué nombre tenemos? No, vos tenés el nombre completo. O sea, es el nombre que ustedes se ponen con el que se identifican. Ah, bien, no hay problema. No hay problema. Pero ya hay varios que se han puesto el nombre solo por ahí o algún apodo y yo después cuando tengo que corregir parcial no sé a quién le voy a poner la nota. ¿Son todos de sistemas? ¿Hay alguien que no sea de la especialidad de sistemas? Yo de química, profe. Bien. Les pregunto porque Eh, después... yo estoy metalúrgica. Perfecto. Yo Bueno, de electrónica, profe. bien. Porque después a la hora, cuando hagan los parciales, por favor, aclárenme de a qué especialidad pertenecen, porque después en los listados finales, sobre todo en los turnos de exámenes, van a figurar en listas distintas, por eso les pregunto. ¿Sí? Entonces ustedes aclárenme para que yo pueda bien después identificarlos. Bueno, ¿alguna otra duda? No sé que no se lo escuchó bien, si me quería hacer alguna pregunta. ¿Nadie? ¿Han tenido oportunidad de leer algo o no? No han tenido ni oportunidad ni ganas. Sí, profe, repasando el texto que estuvimos leyendo la clase pasada. Bien, bueno, perfecto. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces vamos a comenzar con la unidad número 7, es la primera parte. Yo Empezamos. Sí, dime. no sé si es tanto una duda, pero me di cuenta que cuando contábamos los factores productivos, Sí, considerábamos empresario como un factor productivo y sí, tenía su costo de factor y todo. sí. Pero después cuando hablábamos de cómo los recursos se convierten en factores, Ujú. no analizamos el caso del empresario. Claro, el empresario, digamos que lo podríamos incluir dentro de lo que es el trabajo también. Ah, bien. Sí, exacto. Lo que pasa es que hay algunos que lo consideran que es el cuarto factor productivo, otros que no. Entonces, lo mismo que ustedes si leen algún texto, es muy probable que vean que dicen que los recursos y los factores productivos son lo mismo. Nosotros consideramos que los recursos tienen un estado potencial y los factores productivos es cuando ya esos recursos han entrado en acción. ¿Sí? Así que por eso por ahí puede ser que tengan algunas dudas. Según el autor que lean, tienen algunas distintas acepciones o algunas otras consideraciones, por eso puede ser.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Nada? Bueno, muchas gracias hoy por acompañarme varios. Así no me siento tan sola de este lado. Bueno, como les decía, vamos a empezar ahora con la unidad número 7. En el programa, bueno, antes se daba primero, obviamente, las unidades en el orden que correspondían. Veíamos primero macro y después micro. Pero hemos visto que se considera, o es importante que ustedes tengan conocimientos de micro para entender muchos conceptos de macro. Por eso es que ustedes dirán, ¿por qué empezamos por la unidad número 7 en lugar de la número 2? Es por eso. En la parte entonces de la unidad número 7, lo que vemos es la microeconomía, que como habíamos visto ayer, trata de o una empresa o un sector de la producción. Y vamos a empezar con lo que son el funcionamiento de las economías de mercado, como para introducirnos un poco en lo que es el mercado. Ahí les voy a compartir para que vean. Y como de costumbre no me lo permiten, denme un segundo. Voy a salir y vuelvo a entrar porque me hace lo mismo que ayer, que no me permite compartir. Ahí estaba por empezar a compartir y se salió. Veamos ahora si no está nuevamente en caprichoso. Bueno. No quiere saber nada. Voy a cerrar el archivo, lo voy a volver a abrir. Es por ahí que sé. Como les decía, nosotros vamos a ver ahora lo que es el funcionamiento de las economías de mercado. Y vamos a empezar viendo qué es lo que es un sistema económico. ¿Tienen idea ustedes a qué se llama sistema económico? En base más o menos a lo que vimos el lunes. ¿Sería la forma en la que se organiza la distribución y producción de los bienes y servicios? Exactamente, o sea, un sistema económico se basa justamente en la estructura económica que tiene un país. Esta estructura se compone obviamente con las necesidades humanas que nosotros ya hemos visto, los problemas económicos que son básicos de toda economía y que después los vamos a nosotros a desarrollar justamente en esta primera parte, que es cómo, cuánto y para quién producir. Y ¿están viendo la pantalla de lo que les estoy mostrando? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Las actividades económicas, que como vimos son de producción, distribución y consumo. Discúlpenme que sigo admitiendo gente. Y los factores productivos, que como vimos son la tierra, el trabajo, el capital y el empresario. Entonces, un sistema económico puede definirse como la forma en que una organización, un país organiza la producción de los bienes y servicios, el consumo de dichos bienes y servicios y la distribución de los mismos hacia aquellas personas que los van a consumir. Dentro entonces de ese tipo de sistemas económicos podemos nosotros definir lo que es la economía planificada, en donde todas las decisiones las toma el gobierno. Esas tres decisiones de producción, de distribución, como vimos recién, de producción, de consumo y de distribución. La economía de mercado, que es donde nosotros nos vamos a situar y que vamos a estudiar, que es donde tenemos que la oferta y la demanda actúan en forma libre, sin la intervención del Estado. La economía mixta, en donde tendríamos una mezcla de la economía planificada y la economía de mercado. Y otra, que sería la economía
tradicional que se da en muy pocos casos, que se da en organizaciones o en comunidades muy pequeñas como son, que está basado en relaciones familiares. Nosotros, como les decía, nos vamos a abocar a estudiar la economía de mercado, en donde tendríamos el libre juego de la oferta y la demanda, de que no tenemos la participación del Estado. ¿Alguna duda hasta aquí? Fíjense cómo funcionaría una pequeña economía de mercado. Supongamos que tenemos estas 4 personas que se dedican a distintas cosas. Ana es cocinera, Carlos ganadero, Marcela confecciona ropas y Andrés es agricultor. Y como ustedes ven acá, lo que se hace es distintos intercambios. A ver, permítanme que responda una pregunta. Cuando se produce una estatización, ¿a qué te referís con estatización de una determinada empresa privada? Cuando se habla de economía planificada, es únicamente, sería más o menos como los países donde está el comunismo. Es decir, que el Estado toma todas las decisiones. A eso se refiere con economía planificada. Al tomar el control de una empresa no sería economía planificada, porque acá nos estamos refiriendo a toda la economía en general. ¿Sí? Eso sería, bueno, una intervención en el caso de que haga falta porque haya algún problema importante en la empresa. ¿Sí? ¿Queda respondida tu pregunta, Agustín? Profe, una consulta. Bien, dime. En los tipos de economía de mercado, Sí, ningún país, digamos, es totalmente basado en un tipo de economía, siempre exactamente. se mezcla un poquito. Sí, la mayoría, yo diré que casi todos los países tienen una economía de tipo mixta. Es decir, donde tenemos, obviamente, la intervención del Estado, en mayor o menor grado, según el país del que se trate, y también el libre juego, hasta cierta medida, de la oferta y la demanda. Exactamente. Bueno, gracias, profe. Ajá. Entonces, como vemos, tenemos distintos intercambios y acá cada uno de estas personas necesitan de las otras para poder funcionar. Veamos un poquito qué es el mercado. Como yo les decía en la clase pasada, el mercado es la confluencia entre la demanda y la oferta de un determinado bien o servicio. Esa se tiene que dar en un momento del tiempo determinado, porque se tienen que encontrar estas dos fuerzas, la oferta y la demanda, pero no necesitan localizarse en un lugar específico, porque, sobre todo, como tenemos ahora a través, por ejemplo, de Internet, no necesitamos que las dos fuerzas estén en el mismo lugar físico, sino que pueden estar una en Argentina, otra en Estados Unidos y concretarse de esta manera el mercado. Cuando, por ejemplo, ustedes van a un shopping y quieren adquirir, supónganse, en un jean y ven los distintos locales, eso ya es un mercado. O sea, ustedes son los demandantes y cada uno de los locales en los cuales pueden ustedes comprar un jean son los oferentes. Eso es lo que constituye entonces el mercado. El encuentro entre la oferta y la demanda de un determinado bien o servicio, que debe darse sí en un momento determinado del tiempo, pero no necesariamente en el mismo lugar. Tienen que estar estas dos fuerzas. Como nosotros hemos visto en la clase pasada, en la teoría microeconómica existen dos mercados. El mercado de factores productivos, donde lo que se ofrecen y demandan justamente es el servicio de la tierra, el trabajo, el capital o los empresarios. Y el mercado de bienes y servicios, donde lo que se oferta y se demanda justamente son los productos. En la práctica existen tantos mercados como bienes y servicios finales se demanden y se ofrezcan. Es decir, tienen que existir las dos fuerzas para que exista un mercado: la demanda y la oferta. Si tenemos únicamente demanda pero no tenemos oferta, no existe mercado.
Si tenemos oferta y no tenemos demanda, tampoco existe un mercado. Y si estas dos fuerzas no se encuentran, tampoco existe un mercado. ¿Por qué no se pueden encontrar? Ya lo vamos a ver cuando veamos la teoría del precio de mercado. Porque puede ser que los oferentes quieren vender, supongamos, el producto a un precio muy caro y los oferentes y los demandantes no estén dispuestos a pagar ese precio y por lo tanto no van a llegar nunca a un acuerdo. Por eso es que el mercado se da cuando las dos fuerzas se encuentran y se ponen de acuerdo. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Dime. Vio que en la práctica dice tantos como bienes finales y servicios se ofrezcan y se demanden en la Sí. cantidad de mercados, ¿no? ¿En qué, digamos, qué tan particular es? Porque, por ejemplo, está el mercado de tecnología y dentro de ese puede haber otro. Exacto. Podemos nosotros diferenciar, ir de lo más grande a lo más pequeño. Por ejemplo, yo puedo hablar, sí, del mercado de la tecnología y después puedo ir particularizando cada uno de los productos. O puedo hablar, por ejemplo, del mercado de la carne en general y después ir particularizando en la carne vacuna, en la carne de pollo, en la carne pescado, en la carne porcina. Puedo hacer el estudio tan particular como yo quiera o necesite. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Bien. Las unidades de decisión. ¿Quiénes son las unidades de decisión? Justamente los agentes económicos que intervienen dentro de estas dos fuerzas, tanto de la demanda o de la oferta. Fíjense que un operario, por ejemplo, puede ser oferente o demandante, o un empresario puede ser oferente o demandante según en dónde se encuentre, según el rol que esté cumpliendo en un momento determinado. ¿Sí? Tenemos que ver dónde lo estudiamos para saber cuál es el rol que está cumpliendo. Entonces, las unidades económicas de decisión son las familias, que se les suele denominar economías domésticas, las empresas y el gobierno. Las familias, obviamente, lo que hacen es demandar bienes y servicios, como vimos en el circuito económico simple, y lo que hacen es ofrecer el servicio de los factores productivos. Decimos que es un centro único de toma de decisiones porque se supone que se ponen de acuerdo para comprar los bienes y servicios que van a utilizar. Su objetivo es la maximización de la utilidad. Aquí, cuando hablamos del término utilidad, nos estamos refiriendo no a lo que es el beneficio o la ganancia, sino a la utilidad que se puede obtener con el consumo de una determinada canasta o combinación de bienes. A eso se llama la utilidad o el útil en economía. ¿Qué grado de satisfacción obtengo yo al consumir una determinada canasta de bienes? Por eso es que se trata de maximizar justamente en base a lo que tiene de ingreso la maximización de la utilidad que se deriva del consumo de bienes y servicios. Decide también la cantidad de factores productivos que obviamente va a ofrecer y vender en consecuencia y las condiciones en las que lo hará, o sea, en qué precio, qué cantidad de horas va a trabajar, etc. Por supuesto que esto en base a lo que le puede ofrecer el mercado. Y determinará, por supuesto, la combinación de bienes y servicios que adquirirá con el ingreso disponible. Cuando hablamos de ingreso disponible, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, estamos hablando realmente del ingreso que tiene para poder gastar. Es decir, una vez que a este ingreso que recibe se le han deducido todos los impuestos que cobra el Estado. Por eso se llama disponible, lo dispone para poder gastar. ¿Alguna duda hasta aquí? La empresa también es un centro único de toma de decisiones. Por supuesto que una empresa tiene que ir por un objetivo común, que generalmente en la mayoría de las empresas es el producir o elaborar un producto o prestar un servicio y obtener una ganancia con la venta del mismo. Lo que busca una empresa es la maximización de beneficios, que es lo que vamos a estudiar particularmente de ahora en más. La maximización de beneficios hace que obtenga el mayor beneficio total posible de la elaboración y venta de su producto. No nos estamos refiriendo a la ganancia que puede tener por cada producto que venda, sino por todos los productos. ¿Cómo se llama este tipo de clasificación? ¿A qué te estás refiriendo?
Porque estamos definiendo la parte de la familia, de las empresas. Sí, ¿cómo se llama Estamos Claro, ¿cómo se diciendo llama? cuál es la función, digamos, que tiene cada uno de los agentes económicos que participan en un mercado. Cuáles, digamos, las decisiones que toman y las funciones que tienen cada uno. No tiene un nombre en Bien. particular de clasificación. Bueno, gracias. Obviamente que las empresas van a determinar los bienes que van a producir o los servicios que van a prestar y la cantidad de los mismos. ¿Y cuáles van a ser los métodos productivos o las técnicas de producción que van a emplear? Y en consecuencia, cuáles son los factores productivos que van a necesitar y que van a demandar. El gobierno, por supuesto, interviene regulando el funcionamiento de la economía. En general podemos hablar que lo hace a través de distintas agencias o distintas direcciones o distintas, por ejemplo, como el Banco Central de la República Argentina, el ANSEF, el AFIP, etc. De todas maneras, como les decía, nosotros vamos a estudiar lo que es una economía de mercado donde suponemos que el Estado no interviene o si interviene lo hace en una forma muy leve. Sistema de precios. El sistema de precios es el que coordina justamente qué sucede en un mercado. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué les parece? ¿Qué es el precio de un producto? ¿Y cuánto La estamos cantidad dispuestos de divisa. a pagar por ese producto? Exactamente. ¿Cuánto los consumidores estamos dispuestos a pagar y cuánto los productores están dispuestos a aceptar por la venta de ese producto, ¿verdad? Por eso es que el precio es fundamental en cualquier tipo de sistema económico. Es lo que en realidad regula el mercado. Porque indudablemente que ningún productor va a querer vender su producto a un precio que no le permita cubrir sus costos y ningún consumidor va a querer adquirir un producto que esté demasiado caro y que no le permita justamente cumplir con la canasta de bienes que tiene prevista o que necesita consumir en su vida diaria. Entonces, el mercado, ya vamos a ver, que determina conjuntamente el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que es el precio en el que se ponen de acuerdo tanto oferentes como demandantes para la compra y la venta del producto. Podemos diferenciar, para que ustedes tengan idea, el precio. ¿A qué se llama precio? Precio sería la cantidad de unidades monetarias. Cuando hablamos de unidades monetarias nos estamos refiriendo a pesos, que está fijada para cada bien y servicio. Diferencia entre precios absolutos y precios relativos. ¿Tienen idea? ¿Ustedes han sentido nombrar precios absolutos, precios relativos? Bueno, un precio absoluto es justamente el precio que se fija al producto. Supongamos, como les dice acá, que tenemos que un traje cuesta 30.000. Ese sería el precio absoluto. Un precio relativo es cuánto cuesta un bien en relación al precio de otro bien. Por ejemplo, si yo tengo un traje que cuesta 30.000 y una camisa que vale 3.000, significa que un traje equivale a 10 camisas. Es decir, que con un traje me podría comprar 10 camisas y con una camisa el 10% de un traje. ¿Se entiende? Esto es importante conocer los precios relativos porque es lo primero que se distorsiona cuando tenemos inflación. Porque generalmente cuando hay inflación, los precios no aumentan todos en el mismo porcentaje. Algunos aumentan más, algunos aumentan menos, otros no aumentan. Y entonces se pierde la relación que existen entre los precios de cada uno de los bienes. Funciones del precio. Fíjense. Incentivo para la producción. Por supuesto, si un productor puede vender su producto a un precio cada vez más caro, indudablemente que va a tener incentivo para seguir produciéndose bien. Medio para racionar existencias, o sea, los recursos escasos.
Porque justamente si el productor puede obtener un precio alto, va a tratar de producir ese bien. Y el mecanismo que señala la necesidad de transferir recursos de un uso a otro. ¿Qué significa esto? Justamente que si un productor está elaborando dos bienes con los cuales utiliza los mismos factores productivos y un bien lo puede vender a un precio más caro que el otro, va a tratar de producir ese bien y no el otro. ¿Entiende? Ahí se aplica o se puede introducir el concepto de costo de oportunidad en el Por último supuesto. ejemplo. Sí, también. Sí, bien, Pablo, sí. Sí. Pero fundamentalmente a lo que les interesa a los productores son más los costos reales. ¿Sí? Porque es en base a lo que se tienen que manejar. Generalmente lo que hacen es hacer una relación costo-beneficio. ¿Alguna otra Profe, pregunta? Dime. ¿y el precio con los impuestos, digamos, el IVA o Sí. diferentes tipos de impuestos, tienen un nombre específico o Sería el sigue siendo precio, precio? vendría a ser el precio absoluto, con la participación del Estado. Ya vamos a ver que hay precios que se llaman precios a costo de factores, que son los precios que no tienen en cuenta los impuestos, y precios a costos de mercado, que es el precio al cual se consigue el producto justamente en el mercado, es decir, donde se vende. Sí, eso es más o menos bueno, lo que no les quiero ir adelantando demasiado porque eso lo vamos a ver en la unidad número 2 cuando veamos renta nacional. ¿Alguna otra duda? Profe, yo no entendí la tercera función. La tercera función. Esta, mecanismo de señalización que indica la necesidad de transferir de recursos de un uso a otro. Esto significa lo que yo les decía. Si un productor, supongamos como les decía, como un ejemplo que les di en la otra clase, es un productor que trabaja con madera y puede elaborar una mesa o una puerta. Y más o menos elaborar las dos cosas le cuesta lo mismo. Si las mesas las puede vender a un precio más caro, lo que va a hacer es elaborar más mesas que puertas. Y si tenemos en cuenta justamente lo que hablamos también del costo de oportunidad, para poder elaborar más de un bien, hay que dejar de elaborar de otro bien, porque justamente los recursos son escasos y limitados. ¿Me entendiste? ¿Respondo a tu pregunta, José? Sí, profe, gracias. Bien. Bien. Entonces, los precios coordinan las decisiones, obviamente, de los productores y los consumidores. Si el precio aumenta, lo que va a hacer es que los productores quieran vender más y los consumidores quieran comprar menos, y viceversa. Bueno, economía de mercado ya lo vimos, ya es lo que ya les decía. Podemos hablar que, bueno, los agentes económicos se encuentran especializados en la producción de bienes y servicios. Los precios de los bienes y servicios y factores se determinan a través del mecanismo de mercado, es decir, donde se ponen de acuerdo a la oferta y la demanda. La propiedad de los medios de producción y distribución es privada, o sea, no está en manos del Estado. Existe libertad de empresa, es decir, no tienen prohibiciones del Estado. El reparto del producto social de parte de la aportación al proceso productivo. ¿Qué significa esto? Y cada familia, cada individuo va a recibir un ingreso de acuerdo a los factores productivos que provea. Es decir, por ejemplo, una misma persona puede tener ingreso por el factor productivo de trabajo, porque está trabajando en relación de dependencia. Puede tener un ingreso por el factor productivo tierra, porque supongamos tiene un departamento y lo alquila. O puede tener ingreso por el factor productivo capital. Pudo ahorrar dinero, lo puso en un banco y obtiene interés. Y también podría tener ingreso por el factor productivo empresario. Supongamos, compró unas acciones de una empresa y obtiene beneficio. A eso se está refiriendo con la distribución del producto social. Entonces, en el sistema, como habíamos visto, el Estado no interviene en la economía. Obviamente que es una economía ideal, de la cual nos podemos nosotros basar para poder estudiar después los otros tipos de sistemas económicos. ¿Alguna duda hasta aquí?
La problemática económica que es común a cualquier tipo de sociedad es la siguiente. Tenemos nosotros, como vimos, recursos limitados, las necesidades ilimitadas. ¿Cuál es el problema económico básico? Con estos recursos limitados no se pueden satisfacer todas las necesidades ilimitadas. Y esto origina entonces 3 preguntas. Y esto es común a cualquier país. ¿Qué es? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver a continuación? Como vemos, el qué y cuánto producir, eso se refiere al consumo, el agente económico fundamental en las familias. El cómo producir se refiere justamente a la producción, que el agente económico que interviene principalmente es la empresa. Y para quién producir es el de distribución, que el agente económico fundamental también es la empresa. Ya me van a entender a lo que les estoy diciendo a medida que vayamos desarrollando cada uno de estos conceptos. ¿Qué producir? ¿Y en qué cantidad? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A cuáles van a ser los productos que se van a elaborar en un país? Este problema del qué producir hace referencia a la escasez y la asignación de recursos. Justamente la escasez derivada de que no tenemos todos los recursos que necesitamos y la asignación de recursos, es decir, a qué se van a destinar estos recursos, para producir qué. ¿Quién determina qué productos se van a elaborar en un país? Y obviamente los consumidores, a través de lo que se llama su voto monetario. Es decir, todos nosotros, cuando vamos a comprar, estamos emitiendo un voto monetario. ¿En base a qué? Diciendo qué es lo que nos interesa consumir. Por eso es que los consumidores determinan qué se va a producir. Todos estos estudios que nos vamos nosotros a hacer, el de qué, cómo y para quién, lo vamos a hacer en el corto plazo. ¿Sí? Una decisión de corto y mediano plazo. Todo esto en el largo plazo puede variar. Pero, Sí. profe, ¿no puede también determinarlo si un país exporta muchos bienes y que lo determine qué se va a producir consumidores fuera de la sociedad? Sí, exactamente, sí, pero sigue siendo el consumidor el que lo determine. Ah, ok. Sí, En el sí, modelo exactamente. cuenta el exterior. Sí, 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 por supuesto, exactamente. ¿Alguna otra duda? Muy buena tu pregunta. Profe, Dime. los consumidores puede ser cualquier agente económico, ¿no? Exactamente, cualquier agente económico puede ser. Claro. Porque indudablemente hay productos que lo van a requerir las familias y hay productos que lo van a requerir las empresas. Claro. Así que puede ser cualquier tipo de consumidor. Cada uno en el rol que está situado en el momento específico. Entonces, ¿qué instrumento nos va a permitir estudiar este modelo? La que se llama es la curva de posibilidades de producción. Veamos un ejemplo. Supongamos que en un país, acá fíjense que estamos hablando a nivel de país, no de cada persona ni de cada empresa, sino a nivel de todo el país. Se pueden elaborar nada más que 2 tipos de bienes, que en realidad es lo que se pueden elaborar, que son los bienes de consumo y los bienes de capital. Tenemos distintas alternativas de combinación entre bienes de consumo y bienes de capital, con la utilización de todos los recursos de que dispone esta economía. Tenemos 2 alternativas extremas, la A y la E. En la A únicamente se van a elaborar bienes de consumo y no se van a elaborar bienes de capital. Y en la E se van a elaborar únicamente bienes de capital y bienes de consumo, y ningún bien de consumo. Indudablemente que ninguna economía quisiera estar situada en ninguna de estos 2 extremos, ¿verdad? Porque si nosotros elaboramos únicamente bienes de consumo y no se elaboran bienes de capital, sí, se va a satisfacer la necesidad presente, pero en el futuro no se van a elaborar más bienes de consumo porque no vamos a tener máquinas con las cuales hacerlo.
Y lo mismo, si yo estoy elaborando únicamente bienes de capital, no puedo satisfacer la necesidad presente de las familias y de las empresas, ¿verdad? Siempre, según la situación en la que se encuentra un país, nos vamos a situar en alguna de estas alternativas intermedias, B, C o D, según la necesidad que haya en el país. Algo muy importante, ya lo vamos a estudiar un poco más adelante, pero en todo país es muy importante la inversión, sea la producción de bienes de capital, que se pongan a empresas nuevas. Ustedes habrán sentido nombrar que siempre se habla de fomentar la inversión, de que si no vienen capitales, esto trae aparejado problemas. ¿Por qué les parece? Porque no se podrían hacer bienes después de consumo. Exactamente, exactamente. Fíjense, si se pone una empresa nueva, ¿esto qué genera? ¿Puestos laborales? Exactamente. Entonces, si tenemos una nueva empresa, esa nueva empresa va a necesitar trabajadores. Estos trabajadores que antes a lo mejor no tenían trabajo, van a tener ingresos. Como tienen ingresos, van a consumir o van a demandar también, con lo cual, al aumentar la demanda, también va a aumentar la producción en otras empresas, que probablemente necesiten también nuevos trabajadores para aumentar su producción, y así sucesivamente. Es lo que se llama el efecto multiplicador de la inversión. Por eso es tan importante en todo país la inversión. Sigamos con esto. Entonces, estos datos que tenemos en esta tabla, obviamente yo los puedo traducir en una gráfica, que es lo que les hablaba recién, la curva de posibilidades de producción, donde tendremos aquí los bienes de consumo y aquí los bienes de capital. Cada uno de los puntos ubicados sobre la curva, lo que me dan son alternativas de combinación entre bienes de consumo y bienes de capital que pueden elaborarse utilizando todos los factores productivos que tiene este país. Por debajo también se puede producir, pero indudablemente que va a ser algo ineficiente porque no se están utilizando todos los factores productivos que tiene el país. Y por encima sería inalcanzable porque no se tienen o no se cuentan con los factores productivos necesarios para alcanzar un punto por sobre la curva. Profe, le hago una consulta. Dime. Esa curva de posibilidades, Sí. ¿puede ser que sea hecha con programación lineal o algo así? Sí, 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 exactamente. Porque me hace acordar el poliedro de soluciones, por Sí, eso sí, pregunto. sí, 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 exactamente, sí, 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 tal cual. ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. Bien. ¿Se entendió entonces? Todos los puntos sobre la curva son combinaciones posibles de producción de bienes de consumo y bienes de capital con la utilización de todos los recursos. O sea, sería acá una producción eficiente. Por debajo también es posible, pero sería una producción ineficiente porque se podrían utilizar más recursos. Y por encima es inalcanzable porque no se cuenta o no cuenta este país con toda la producción, con todos los recursos para poder alcanzar esos puntos. También se le suele denominar curva de transformación, justamente porque pasamos de un punto al otro, tenemos que un costo de oportunidad. Acá lo que habíamos visto antes, fíjense. Para pasar de elaborar 0 bienes de capital a elaborar un bien de capital, tendríamos que dejar de elaborar 2 bienes de consumo. Si yo quiero elaborar más bienes de capital, tendré que seguir dejando de elaborar más bienes de consumo. Y así sucesivamente. Acá acá tendría que ser un 8, no un 4. Ahí esa era mi duda. Sí, sí, sí. Ese es un 8, no un 4. Claro. Exactamente. Gracias. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Estamos hasta aquí? Gracias por notarlo, Pablo.
Sí, profe. Bien. Y lo que decíamos recién, ¿no? Si queremos elaborar 2 bienes de capital más, perdemos 6 bienes de consumo. Y así, si queremos elaborar más bienes de consumo, perdemos un bien de capital. O sea, es el costo de oportunidad de elaborar más bienes de consumo o más bienes de capital. Profe, Dime. veíamos ingeniería en sociedad en primer año, hablábamos Sí. de la cadena de valor, Sí. cómo los países toman roles en los que hay ocasiones en los que países ensamblan o desarrollan el hardware, particularmente en nuestra carrera, y otros países diseñan el software y había más valor agregado. Exacto. Por la especialización, justamente. O cuestiones de marcas como Nike, que producía zapatillas en Ujú. China, pero el mayor remuneración económica iba para donde se diseñaba en Estados Unidos o Alemania. Perfecto. ¿En qué tipo de servicio entraría esto y cómo podemos ver, cómo podemos medir la capacidad productiva de esto, que sería el ingreso por tener en un país el control de una marca? O no sé cómo lo... Claro, eso sería más muy específico, digamos, porque acá estamos hablando más bien de en general. Eso tendría que hacerse un estudio más profundo y particular, ¿verdad? Acá estamos hablando en general de todos los recursos que cuenta un país y más que todo los recursos internos, no tanto los recursos externos. ¿Sí? Entonces tendría que hacerse un estudio particular y teniendo en cuenta únicamente los insumos y los intercambios, tanto de exportación de importación como puede haber en ese caso. Claro, y en principio serían bienes de capital, la propiedad intelectual de una marca. Depende a qué lo dediques. Ah, okay. ¿Sí? Acuérdate según en dónde esté situado. ¿Sí? Si vos lo vas a utilizar para elaborar otros bienes o para que sirvan para elaborar otros bienes, sí, es un bien de capital. Si lo vas a utilizar únicamente como un uso propio, de consumo propio, individual, ya sería un bien final, un bien de consumo. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Muy buenas preguntas. En el corto plazo, como les decía, tenemos el techo productivo, que también se le suele denominar frontera de posibilidades de coproducción, porque por esto no se puede superar. Como les decía, producir por debajo es ineficiente, producir sobre la curva es eficiente y producir sobre la curva es inalcanzable. Si nos encontráramos en un país que estuviera elaborando, por ejemplo, en este punto X, podría ir hacia la curva, utilizando más factores productivos, ya sea más bienes de capital, ya sea más bienes de consumo, según lo que requiere la sociedad en su momento. ¿Sí? Y como les decía, producir por sobre la curva es inalcanzable. Por debajo de la curva son combinaciones posibles pero ineficientes, por sobre la curva combinaciones imposibles e inalcanzables, y sobre la curva, cualquiera de los puntos, combinaciones posibles y eficientes. Profe, una pregunta. Dime. ¿Los países normalmente trabajan un poquito antes del techo productivo o llegan al techo productivo? Generalmente no, porque en general no se utilizan todos los factores productivos. O sea, sería un ideal que estuviéramos en el techo productivo, fundamentalmente. La mayoría de los países, sobre todo, por ejemplo, fíjate en Argentina que tenemos mucha gente que está desempleada. Y ese es uno de los factores productivos más importantes. Lo mismo que tampoco se extrae tanta materia prima ni también no se la transforma demasiado. Claro, depende de la situación de cada país. Exactamente. En general, ningún país está totalmente en el techo productivo. La mayoría está por debajo. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo a colación, si Dime. hubiese exceso de oferta de profesionales, Sí. o sea, no sé si es el caso, pero si hubiese más psicólogos de los que puede aprovechar un país, Sí. ¿eso se consideraría también un desaprovechamiento de factor productivo o la oferta y la demanda tiene alguna relación con el techo y la forma en que medimos la eficiencia? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en ese caso sería que no se está, justamente,
digamos, los psicólogos no están viendo, no han hecho un buen estudio de mercado. No se han basado en lo que realmente la sociedad necesita. Pero a los efectos de nuestro gráfico, ¿lo pondríamos Sí. como un factor productivo desaprovechado? ¿O Sí, sí, sería un factor productivo desaprovechado, porque no solamente por la especialidad, sino porque al no haber, justamente acá no tendríamos el voto justamente con los consumidores. Los consumidores estarían votando otra cosa. ¿Sí? Y no tendríamos el voto monetario, porque los consumidores, si tenemos exceso de psicólogos, por ejemplo, estaría significando que no se necesitan tantos. Entonces estarían mal aprovechados los recursos, mal asignados los recursos, si se utilizaran todos los psicólogos. Bien. ¿Te queda claro así? Sí, muy claro. Bien. ¿Alguna otra duda? Muy buenas las preguntas. En el mediano o largo plazo, este techo productivo se puede expandir o se puede contraer. Se va a expandir cuando el país cuente con más recursos, que es lo que generalmente pasa, porque crece la población que pueda estar económicamente activa, se puede recuperar tierra, hay mejora en las técnicas, con lo cual permite mejorar la productividad, es decir, la cantidad de productos que se elabora por unidad de tiempo. También puede contraerse, es decir, que tengamos menos recursos. Esto ya es en casos extremos, como podría ser en el caso de una guerra o de algún problema que haya podido tener el país, con lo cual se pierda población o también se pierda tierra. Se puede mejorar también en el largo plazo de distintas maneras. Puede ser que se destinen más recursos para elaborar más bienes de capital o que se destinen más recursos para elaborar más bienes de consumo. ¿Qué les parece? ¿Qué pasará en una economía que se presenta en la primera de las gráficas, y esta, o en una economía que se presenta en estas condiciones, la segunda de las gráficas? ¿Qué va a pasar en el largo plazo? Si se elaboran más bienes de capital en el presente, ¿qué va a pasar en el futuro? Y va a haber más bienes de consumo, ¿o no? Exactamente, es decir, estamos sacrificando consumo presente en pos de consumo futuro. Y en el caso de la segunda gráfica, estamos sacrificando consumo futuro en pos de consumo presente. Entonces, esto sería un país antes de invertir y esto después de invertir el crecimiento que podrían tener. ¿Alguna duda entonces sobre este modelo? ¿El de qué producir? Sí. Perdón, profe, ¿podría volver a repetir lo de consumo presente y futuro? Que no me quedó claro. Claro, cuando un país destina sus recursos para elaborar más bienes de capital que más bienes de consumo, es decir, más máquinas, más equipos, más herramientas o para poner empresas nuevas, decimos que está sacrificando consumo presente porque está dejando de elaborar bienes de consumo. Consumo presente en pos de consumo futuro. ¿Por qué? Porque con estas nuevas empresas, con estas nuevas máquinas, en el futuro se van a poder elaborar mayor cantidad de bienes de consumo y satisfacer más necesidades. Y el otro es al revés. Si yo elaboro ahora más bienes de consumo y dejo de fabricar máquinas, equipos, herramientas, estoy facilitando el consumo presente. Pero ¿qué va a pasar con el consumo futuro? Al haber menos cantidad de máquinas, de equipos, de herramientas, de empresas nuevas, no se van a poder elaborar tanta cantidad de bienes de consumo. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, profe, gracias. Bien. El cómo producir. Es decir, el cómo producir hace referencia a qué técnicas de entre las que están vigentes se van a utilizar para elaborar los bienes y servicios. Nosotros podemos elaborar un mismo bien utilizando distintas técnicas. Supongamos, si nosotros tenemos que cavar un pozo. Para cavar ese pozo se puede hacer de distintas maneras. Podemos utilizar una técnica manual, es decir, una persona con una pala, que va a tener la ventaja de que va a ser menos costoso, va a ser bastante más barato,
pero el tiempo que le va a insumir va a ser bastante. O podemos hacer ese mismo pozo utilizando una excavadora. Seguramente el costo va a ser mayor, pero el tiempo va a ser muchísimo menor. Entonces podemos realizar una producción utilizando o técnicas totalmente manuales o técnicas totalmente que utilicen tecnología o mezcla de los dos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas en relación al costo y en relación al tiempo. Indudablemente que el que va a definir cuáles son las técnicas que se van a utilizar para elaborar los productos van a ser los productores o las empresas. ¿Qué instrumento nos permite evaluar este modelo? Es lo que se llama la curva ISO-Quanta. ISO, ¿qué significa? Igual. Igual cantidad. equitativo. Exactamente. Se llama ISO-Quanta, porque ya vamos a ver por qué. Supongan que se tienen distintas alternativas de combinación de trabajo y capital. Acá cuando hablo de trabajo pueden ser tanto cantidad de trabajadores como cantidad de horas que se utilizan. Entonces, distintas combinaciones entre trabajo y bienes de capital, o sea, máquinas, equipos, herramientas, etcétera, para elaborar una misma cantidad de producción. Si yo puedo utilizar un trabajador y 6 máquinas, o 6 máquinas, 6 trabajadores y una máquina. Esto yo lo traslado a una gráfica. Entonces, esta es la curva ISO-Quanta. Se llama ISO-Quanta porque en todos los puntos de esta curva, en todas las alternativas de combinación de bienes de capital y de trabajadores, se obtiene la misma cantidad de producto total. Producto total es la cantidad de productos que se elaboran por unidad de tiempo. Entonces, podemos utilizar bienes de capital o podemos utilizar trabajadores o una combinación de ambos. Pero siempre cualquier alternativa que se utilice nos permite obtener la misma cantidad de producción. Ahora, en base a esta curva que yo tengo aquí, un productor puede definir o puede decidir cuál va a ser la técnica que va a utilizar, cuál es la combinación entre bienes de capital y entre bienes de capital y trabajadores que le conviene utilizar. No, porque tiene que ver ahí el tema de los precios, que le conviene más. Exactamente. Lo que nos falta introducir son los costos. ¿Cuánto nos cuesta cada una de estas alternativas? Entonces lo que hacemos es justamente introducir cuánto nos cuesta. Supongamos, para hacerlo, por supuesto, estos son ejemplos muy básicos y los he tratado de hacer con precios bajos como para que podamos hacer cálculos rápidos y fáciles. Entonces, supongamos que el precio del trabajo es de 4 pesos por unidad y utilizar las máquinas nos cuesta 6 pesos por unidad. Lo que hago, obviamente, es multiplicar cada una de las alternativas y saco un costo total. En base a esto, fíjense que el menor costo me lo da la alternativa C, porque me sale 24. Estos costos yo los puedo trasladar aquí. Estos se llaman rectas isocostos. Se llaman isocostos porque cada recta en cada uno de sus puntos tiene el mismo costo total. ¿Cómo hago para trasladar a este gráfico, que lo que yo tengo son cantidades, esto que tiene precio, que son pesos? Lo que hago es lo convierto, es decir, supongo que utilizo todo el costo para comprar distintas cantidades de capital, bienes de capital o trabajo. Entonces, para el costo total de 40, yo sabía que me costaba 4 pesos la unidad de trabajo y 6 pesos la unidad de capital. Entonces lo que hago es decir, si yo utilizo todo este costo para comprar bienes de capital,
hago pesos 40 dividido pesos 6, me queda que yo puedo comprar 6,67 unidades de capital. Y si lo utilizo únicamente para comprar trabajadores o para pagar a los trabajadores, me van a quedar 10 unidades de trabajadores. Traslado esto aquí, entonces tengo 6,67 unidades de capital y 10 trabajadores y trazo la recta. Ahí lo que he hecho es justamente convertir pesos en unidades. ¿Se ha entendido? ¿Se entendió? Sí, profe, claro. Bien. Entonces, habíamos visto que según lo que habíamos hecho en los cálculos, lo que me da menor costo es la técnica C. Entonces, yo puedo hacer mediante la forma tabular o mediante la forma gráfica, ver cuál es la que minimiza los costos. Como ya sé que es la número C, directamente la aplico en el gráfico anterior y veo que la técnica la combinación entre bienes de capital y bienes y trabajadores que minimiza los costos es aquella que intersecta a la curva isocuanta en un punto. Cuando la recta isocosto y la curva isocuanta se intersectan en un solo punto, ese es el punto o esa es la combinación óptima que minimiza los costos y es la combinación óptima de bienes de capital y trabajadores que minimiza los costos. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Bien. ¿Para quién producir? Es decir, ¿quiénes van a ser los que van a consumir estos bienes y servicios? ¿Para quién la empresa quiere producir estos bienes? Indudablemente que va a depender el consumo o la demanda que pueda tener una persona, una familia, del ingreso que tenga. Es decir, está en relación a su capacidad de compra. Ese ingreso que reciben las personas va a estar en función de la cantidad de factores productivos que pueda vender en el mercado, o sea, tierra, trabajo, capital, y el precio que obtenga de los mismos. No es, por supuesto, lo mismo. Esto va a depender de la distribución del ingreso que haya en un país. Si una empresa quiere ganar dinero, lo puede hacer de dos formas extremas, si queremos llamarlo así. Una es vendiendo muchos productos a un precio muy bajo y otra vendiendo pocos productos pero a un precio muy alto. Es muy importante que una empresa tenga en cuenta cómo está la distribución del ingreso en el país en el cual está desarrollando sus funciones. ¿A qué me refiero con la distribución del ingreso? ¿Cuánto es lo que perciben las familias? ¿Sí? ¿Qué cantidad de personas tenemos que tienen ingresos a un nivel bajo, a un nivel medio, a un nivel alto? ¿Sí? Entonces, cuando una empresa tiene idea de esa distribución del ingreso, va a saber a qué ramo o a qué tramo de la población se quiere dirigir. ¿Sí? ¿Está claro? A eso se refiere con la distribución del ingreso, para quién producir. El instrumento que nos permite medir esto es lo que se llama la curva de Lorenz. Esto ya se los voy a explicar muy por encima porque lo vamos a ver cuando vemos la parte de renta nacional. Esta curva de Lorenz lo que me permite ver es cómo está distribuido el ingreso en un país. Se basa en, como ustedes ven, ejes en donde tenemos, por un lado, el ingreso acumulado que recibe la población y en el otro lado, la cantidad de población también en forma acumulada. La recta de equidistribución es el que me señala un ideal, digamos, sería cuando en un país todos los habitantes en promedio tuvieran el mismo ingreso. La curva de Lorenz, que está por debajo, me indica cómo es realmente la distribución del ingreso. Indudablemente que cuanto más se aleje la curva de Lorenz
de la recta de equidistribución, más desigual es el ingreso en un país. Por ejemplo, acá me estaría diciendo que el 20% de la población recibe el 45%, perdón, el 45% de la población, al revés, estaría recibiendo el 20% del ingreso. ¿Estamos hasta aquí? Profe, eso sería como el coeficiente Gini. Claro, en base a esta recta, esta curva de Lorentz se mide el coeficiente de Gini, justamente. Sí, sí. Después también, eso lo vemos, por eso lo digo, no particularizo acá, no profundizo más, porque eso lo vemos específicamente cuando vemos renta nacional y distribución del ingreso. La curva de Lorentz es uno de los instrumentos que puede utilizar el Estado justamente para saber cómo se encuentra el promedio de ingresos en el país y para poder redistribuirlo a este ingreso. ¿Tienen idea cómo redistribuye el ingreso el gobierno? Por impuestos. Exactamente, exactamente. Bien. Tipos de mercado. ¿Alguna duda antes que sigamos con el tema? Ya nos falta poco. No, todo claro, profe. Bien. Vamos a ver cuáles diferentes tipos de mercados podemos clasificar. La mayoría de los mercados se clasifican en base a lo que es la competencia. ¿Qué significa la competencia? ¿Qué significa competir? Son las otras empresas que venden un producto similar o mejor que el que está fabricando. Perfecto. Entonces, exactamente, tal cual, Alejo, el que corre más rápido. Bien, entonces, en base a eso, podemos nosotros clasificar o ver los distintos tipos de mercado. Teniendo en cuenta el vendedor, nosotros podemos hablar de la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Dentro de la competencia imperfecta tenemos el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio. ¿Cómo vamos a ver cada uno o cómo vamos a estudiar cada uno de estas formas de clasificar los mercados? En base al número de empresas que participan, el grado de diferenciación que existe entre los productos, la capacidad que tiene cada empresa para fijar el precio del producto, la existencia de barreras de entrada y salida del mercado. Veamos cada uno de estos. Nosotros nos vamos a basar para lo que vamos a desarrollar después en lo que es la competencia perfecta, es decir, donde no hay intervención del Estado. Entonces, ¿cuáles son las características del mercado de competencia perfecta? Existe un elevado número de oferentes y demandantes, o sea, una gran cantidad de oferentes y demandantes, ninguno de los cuales, por lo tanto, tiene la posibilidad de dominar el mercado. Porque supongamos, yo podría tener una empresa que es la que ofrece el 50% de los productos que que ofrecen en este mercado. Indudablemente que esta empresa podría influir en el mercado, ¿verdad? Porque tiene la mayor cantidad de producción. En este caso no, se supone que las empresas más o menos todas tienen casi la misma participación en el mercado y los demandantes tampoco demandan tanta cantidad de productos como para poder influir en el mercado. El producto que se demanda y se ofrece en este mercado es homogéneo. ¿Qué significa que sea homogéneo? Cuando algo... Exactamente, es decir, a mí como consumidor me da lo mismo comprar el de la empresa A que el de la B que el de la C, porque más o menos son similares los productos, me satisfacen la necesidad de la misma manera posible. Todas las empresas son precio aceptantes. Ya vamos a ver específicamente a qué nos referimos con esto. ¿Qué significa precio aceptantes? Que no fijan el precio, sino que aceptan el precio que le fija el mercado. ¿Cómo le fija el mercado el precio? A través de cuando se ponen de acuerdo la oferta y la demanda. Eso, como les decía, lo vamos a ver más adelante.
Libertad de entrada y salida del mercado, es decir, no hay condicionantes. Cualquier persona que tenga o cualquier empresa que tenga el suficiente dinero como para invertir puede entrar en este mercado y si no le conviene puede salir también. Tampoco se requiere de grandes inversiones, no sería lo mismo que, por ejemplo, la inversión que se tendría que hacer para poner una usina eléctrica, suponga. Sí, son inversiones mínimas. Y también hay información perfecta. ¿Qué significa? Que todos los que participan en este mercado, tanto oferentes como demandantes, conocen la cantidad de empresas que hay en este mercado, conocen qué cantidad de demandantes hay, qué precio se maneja, etc. Ese sería el mercado al que nosotros nos vamos a abocar a estudiar después. ¿Todo eso en un caso ideal como veníamos viendo? Es un ¿O caso ideal, sí. Hay por ejemplo, mercados que se pueden asimilar o productos que pueden asimilarse al mercado de competencia perfecta, pero no es una competencia perfecta total. Sí, por ejemplo, el mercado de los productores a ver, se me acuerda ahora el que elaboran vestidos, que elaboran pantalones, eso en general podríamos decir, o sea, de la indumentaria en general podríamos decir que se asemeja en algo. Pero como les decía, realmente ninguno hay una competencia perfecta total. Siempre hay intervención de algo, aunque sea del gobierno. Más puede ser algo que es más genérico, los fósforos, por ejemplo. Por ejemplo, sí, perfecto, un buen La ejemplo. marca, nadie se sabe tanto una marca de fósforo. Exacto. Sí, muy bueno tu ejemplo, sí, tal cual. Puede ser también, por ahí hay ropa más cara, más... Claro, sí. Pero, por ejemplo, por supuesto, acuérdense que cuando hablamos de mercado podemos ir de lo más grande a lo más chico. Podemos hablar del mercado de la ropa en general o el mercado de la ropa de lujo o el mercado de la ropa, digamos, que son los tipos que se llaman bienes normales o lo que son los bienes inferiores, según la calidad. O sea, según dónde nos aboquemos a estudiarlo. Acuérdense de eso, que podemos ir de lo más grande a lo más pequeño. ¿Sí? Tenemos que hacer estudios más, según donde nos situemos, las condiciones indudablemente que van a variar. Profe, ¿eso sería cuando el producto es commodity? Podría ser, sí, podría asimilarse, sí. Características de un monopolio. Bueno, sabemos que en general los monopolios puros no existen, pero porque generalmente los monopolios están o en manos del Estado o controlados por el Estado. Entonces, ya lo vamos a ver un poco cuando vemos el sector público. Las características del monopolio. Como el mismo nombre se lo está diciendo, es un solo productor. El producto diferenciado, porque no hay otro que le haga competencia. La empresa, por supuesto, fija el precio y le podría vender a quien quisiera. Y existen barreras de entrada, indudablemente, por eso tenemos que es un monopolio. Acá en Córdoba tenemos un monopolio, ¿cuál es? Aguas Cordobesa, EPEC, exactamente. Por eso les decía, o están en manos del Estado o están controlados por el Estado. La competencia monopolística es una combinación entre competencia perfecta y monopolio. Es decir, existen muchas empresas, el producto está diferenciado, el precio se puede fijar pero con límites y no existen barreras a la entrada. ¿Cuál es la competencia monopolística? Generalmente es que tenemos una empresa que lidera el mercado y las otras siguen más o menos lo que hace esta empresa. Sería el caso, supongamos, de las bebidas gaseosas, donde la Coca-Cola tiene la mayor participación en el mercado, es la que tiene justamente mayor cantidad de producción y de ventas, y el resto la siguen. Esa sería la competencia monopolística, por eso es una combinación entre las dos anteriores. El oligopolio es muy similar al monopolio, solamente que en lugar de haber un solo productor, tenemos pocos productores, no más de 2 o 3. El producto puede ser homogéneo y diferenciado, las empresas, por supuesto, pueden influir sobre el precio y existen barreras de entrada porque si no, indudablemente que no tendrían estas características.
Por supuesto que si las dos o tres empresas que integran el oligopolio se pusieran de acuerdo, coludieran, y podrían funcionar como un monopolio. Aquí tenemos entonces el número de empresas, más o menos el tipo de productos que pueden cada uno producir. Si tenemos en cuenta el comprador, podemos diferenciar estos mercados. El monopsonio es cuando tenemos muchos productores, pero un solo comprador. Por ejemplo, la industria de armamento pesado, uniformes especiales para bomberos, etc. Es decir, en este caso, lo mismo que ocurre en el monopolio, pero acá tendremos, en lugar de tener un solo oferente, tenemos un solo demandante. Lo mismo en el oligopsonio, tenemos pocos demandantes y muchos oferentes. Por ejemplo, los aviones, submarinos, etc. Y la competencia monopsonista, donde también es una mezcla entre competencia perfecta y monopolio. ¿Alguna duda? Profe, en el monosomio, Sí. ¿hay algún ejemplo por parte de privados que ocurre esto? Porque siempre lo Que veo no que viene funcione. por parte del Estado, digamos. Claro, ¿Cómo? así sería la industria de la obra pública, que depende del Estado, ¿sí? Pero la obra pública puede ser únicamente, no necesariamente la empresa es del Estado, sino que es una empresa privada que le presta el servicio al Estado. ¿Sí? Lo mismo que pueden ser, por ejemplo, los uniformes especiales también, o una indumentaria específica del determinado sector social. ¿Qué significa esto? Las Ahora sí, empresas, ¿sí? perdón. O sea, Sí, me refiero que el comprador, generalmente cuando el hay casos comprador de generalmente monosomio es sí, el Estado. en este caso sí, en este caso sí. Un ejemplo de privado, la verdad, que sea un solo demandante en estos momentos. Claro, es como muy, muy raro, digamos. Sí, es muy raro. Podría ser, por ejemplo, como que ese indumentaria específica de un determinado sector social, como por ejemplo un uniforme de una escuela privada. ¿Sí? Es decir, que tenemos varias empresas que elaboran, en este caso varias empresas que confeccionan los uniformes y se los ofrecen, pero es de una sola escuela. ¿Sí? Ahí podría ser un ejemplo de privado. Ah, buenísimo. Ahí Gracias, no profe. participaría el Estado. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Consulta? No, profe, gracias. Bien. Y por último, tenemos lo que son las alteraciones del mercado. Las alteraciones de hecho son las que vimos, las acabamos de ver recién. Las alteraciones de derecho son el control de precios que puede ejercer el Estado, tanto lo que son los precios mínimos y los precios máximos. O sea, precios mínimos es para el que trata de proteger a la producción, y los precios máximos a la población. Y también las legislaciones aduaneras, justamente lo que hablamos un poco antes, cuando le ponen muchos impuestos a la importación de un determinado producto para proteger a la industria nacional, y la legislación de cambios, que ya lo vamos a ver un poco cuando el gobierno maneja el tipo de cambio. ¿Estaríamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Ya quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Lo que viene después a continuación sería la teoría de la demanda, bastante más práctica. Esto ha sido un poco teórico, a lo mejor un poco pesado, pero bueno, la parte que viene después, ya la teoría de la demanda, de la oferta y la producción y los costos, es bastante más práctica. Así que les va a resultar probablemente un poco menos tedioso. Espero que no se aburran demasiado con tanta teoría. No, igualmente interesante. Yo le iba a preguntar, profe, su opinión.
porque la verdad que no sé Sí. mucho. Había leído que prohibieron la exportación de carne. Sí, No sé si me equivoco. habían limitado. Sí, Claro. Dakota Hilton. Y sin embargo los precios como que subieron. Intuitivamente yo dije, si prohíben la exportación, uno se hubiera imaginado que bajarían, porque quitamos... Claro, lo que pasa es que en teoría sí tendría que suceder eso. Pero ¿qué sucede? No hay control de precios. ¿Por qué tendría que suceder eso? Porque al haber más oferta en el mercado interno, porque si tenemos un producto, como en este caso la carne, que se vende en el mercado interno y en el mercado externo, por supuesto que al haber menos oferta en el mercado interno, los precios suben. Ya lo van a entender ahora después cuando veamos un poco la oferta y la demanda. Se supone que si no hay venta al exterior, queda toda la producción en el mercado interno. En teoría, al haber más oferta en el mercado interno, tendrían que disminuir los precios. Pero ¿qué sucede? Hay poca demanda por esos precios, con lo cual la oferta o la cantidad que producen las empresas que ofrecen la carne también disminuye y eso también lleva a que se aumenten los precios. Eso es lo que sucede. Y en general, ¿qué pasa? Los productores no bajan los precios. No siguen, digamos, las reglas del mercado. Por una cuestión de voluntad, claro, eso puede pasar. Que deciden no venderla en las condiciones que... Claro, exacto. Acá me pregunta Agustín, no es porque la carne que se consume no es la misma que la que se exporta. Lo que pasa es que si no se exporta, esa carne, aunque sea de mejor calidad, se tiene que vender en el mercado interno. Entonces, Profe, ¿cómo fue su planteamiento? Se me cortó justo, no lo pude escuchar bien. específicamente, ¿qué? Respecto a lo de que deciden no venderla al precio, algo así, no escuché bien, por eso no le puedo comentar bien lo que dijo. Claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Los productores no quieren bajar el precio. O no pueden bajar el precio tampoco. Porque, ¿qué sucede? Me parece que, o sea, con tanta volatilidad no es rentable bajar el precio, porque ¿No? hoy en día te dicen que baja un poquito, como por ejemplo el dólar, y dicen, bueno, vamos a bajarlo, pero a lo mejor en media hora sube y tienen que volver a subir. Entonces prefieren quedarse ahí, tratar de sacar un poquito de ganancia de lo que les permite los impuestos por el Estado. Exactamente. Y no bajarla, o sea, es una decisión lógica. Por supuesto. Lo que pasa es que son muchísimos los costos que tiene una empresa y a lo mejor esos costos a veces no se pueden llegar a cubrir del todo con el precio fijado. Y claro, con la cantidad, no solamente el precio, sino también la cantidad que venden. Y por ejemplo, en lo que es el mercado agrícola, tiene sobre la ganancia neta un 90-95% de impuestos. Claro, sí, exactamente. ¿Qué es lo que hace justamente que los precios sean tan elevados? Cuando Argentina, un país con buena gente. Y bueno. Profe, y no me acuerdo dónde lo había escuchado, creo que fue de otra profesora de economía. Nos había explicado más o menos que ciertamente cuando una persona no tiene ingresos, o sea, cuando se le da, por ejemplo, un plan, la idea es que reactive su consumo, o sea, se pueda reactivar dentro del sistema, que se vuelva a incluir en el sistema. Por eso hay tanto impuesto. Sí. Por eso hay tanto impuesto, porque quieren supuestamente hacer esa redistribución. Claro, pero el problema fundamental, ¿cuál es? Cuando vos tenés una población económicamente activa, de la cual solamente está trabajando, supongamos, el 50%, y vos estás manteniendo al otro 50% que no trabaja. Por ahí van los porcentajes, creo. Claro. 50%. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez va a tener menos cantidad, porque eso va disminuyendo, entonces tenés cada vez menos cantidad de personas que están manteniendo a otras personas que no trabajan. Yo no estoy diciendo con esto que esté bien o mal, sino que, ¿qué sucede? Llega un momento que se satura y la gente, cuanto más impuestos se les cobra, más evade, con lo cual la recaudación del Estado cada vez baja más. Claro, pasa, profe, que, o sea, ellos lo que hacen a costa de eso es ganar clientelismo político, porque vos si le sacás parte de plata a uno y se la distribuyen a otras personas, ganás más votos a costa de perder uno solo. Y lo que haces en el medio de todo eso es fundir un país, porque la clase media se funde, ya no aguanta. Seguro, la persona laboralmente pasiva puede mantenerse sin hacer nada, no va a buscar una manera de poder mantenerse si sabe que tiene sustento. Totalmente. Es así, por supuesto, lógico, no hay incentivos para trabajar.
Esa es la verdad. Y las personas que están trabajando cada vez quieren aportar menos, porque es lógico. No, profe, yo no apunto si está bien o si Sí. está mal. No, yo tampoco, yo no digo ni que está bien ni que está quiero- mal. No, quiero no. agarrar y tratar de procesar esta información porque me parece Sí. muy bueno el juicio crítico que se puede sacar, Seguro. Sí, tanto sí, sí, individual sí. como que si Sí. algún día nos pinta y queremos crear que trabajo acá en el sector de informática, cosa que algún día me gustaría. Totalmente. Y es algo que sí o sí tendrías que saber manejarlo. Por supuesto. Y saber manejar todas las informaciones económicas que nos dan. Lo que pasa es, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra. Lo único que la realidad que se presenta es esta. Si a una persona tiene ingresos sin tener que trabajar, indudablemente que no va a tener ganas de trabajar, más vale, eso nos pasaría todo. Profe, le hago una consulta. Dime. Sé que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando una empresa invierte toda la ganancia que tuvo, como que no le cobran impuestos. ¿Acá hay algo Ujú. parecido en Argentina o sí te tienen que cobrar impuestos? No. Hubo un momento en que se hacía, por ejemplo, para incentivar, por ejemplo, el asentamiento de industrias en La Rioja, por 10 años se lo exceptuaba de algunos impuestos, pero ahora acá no, en estos momentos no. Sí, porque eso está bueno. Por ejemplo, Por creo que supuesto. Amazon no sé hace cuántos años que no paga impuestos porque Claro. todos los años reinvierte en la empresa. Sí, exactamente. Sí. Sí, porque, ¿qué sucede? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver cuando vemos el proyecto de inversión. Los costos que tiene que enfrentar una empresa cuando recién está iniciando son mucho mayores. ¿Por qué? Porque generalmente tiene que haber invertido para comprar, para ver máquinas, equipos, herramientas, materia prima, etcétera. Y tiene que pagar, o si es capital propio o es capital prestado, y va a necesitar tener unos ingresos suficientes como para cubrir esos costos al principio. Si tiene una carga impositiva importante en sus primeros inicios, indudablemente que le va a resultar mucho más pesado hacerlo. Y acá me preguntaban, a ver, denme un segundo que leo el chat. Puede ser que el PDF que sube al Classroom, sí, ya les he dicho que yo en el Classroom le subo más bien resúmenes, no les subo todo lo que les muestro. Plan de reducción de impuestos, sí, puede ser que se esté incentivando en Córdoba para poder justamente que no cierren tantas empresas y que vengan empresas nuevas, por eso es lo que yo les decía, la inversión. Fundamental la inversión para que un país o una sociedad crezca. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? No, profe. ¿Ninguno? Bueno, por hoy habríamos terminado. La semana que viene empezamos ya con oferta, con demanda. Muchas de las cosas que ahora hemos visto las vamos a ir profundizando, como les decía, a medida que vayamos desarrollando la materia. Sí, yo ya les había dicho, que les voy a ir subiendo de antemano lo que vamos a ir viendo en la semana, cosas que ustedes puedan tener el material para que lo consulten y que lo vayan completando si quieren con lo que yo voy desarrollando en clase. Así que, bueno. Perfecto, profe. Nos estaríamos viendo entonces, gracias, la semana que viene. Cuídense, traten de leer para ver si les queda alguna duda y cualquier cosa me consultan antes que empecemos la clase. Que termine lindo la semana. Igualmente, profe. Nos Nos vemos. vemos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.